Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje con faro. Primeramente hice un dibujo bastante sencillo de lo que va a ser el trabajo. Luego, el dibujo lo hice con una tiza. Luego comienzo a trabajar en el área del cielo. Primeramente apliqué un poco de rosa. Ahora estoy aplicando algo de gris. Estoy trabajando sobre un fondo negro, pero no necesariamente hay que hacerlo de esta manera. El medio que estoy utilizando hoy son tizas. Voy dibujando con el tono del cielo alrededor de, el faro o en parte de este para no perder el dibujo. Voy a estar cubriendo la zona y más adelante voy a integrar de mejor manera. Ahora estoy aplicando un poco de amarillo. Nuevamente aplico gris. Es el mismo gris que utilicé en la parte superior. Algo de blanco. En la parte más cercana al horizonte agregué un poquito más del gris. Y ahora con un ultramar, azul ultramar claro, voy a dar manchas en diferentes partes. Agregué un poco más de blanco. Retoco el amarillo o lo extiendo un poco más y ahora procedo a difuminar con el dedo. Tenemos la opción de dejar el cielo así o de trabajarlo un poco más agregando algunas nubes. Usted si decide hacer las nubes, pues va a ser la cantidad de nubes que desee. Una vez terminado con el cielo, vamos a continuar trabajando. Ahora voy a comenzar a trabajar el área del mar. Estoy aplicando en el área cercana al horizonte el azul ultramar claro que ya había utilizado en el cielo. Voy a intercalar un poco de azul claro en el área donde está la ola rompiente. Seguidamente voy a estar intercalando o aplicando también del azul ultramar que ya estaba utilizando.
Sigo trabajando con los dos tonos que ya había utilizado en un principio en el área del agua, que sería el azul claro más el ultramar claro también. Ahora voy a intercalar un poco de azul ultramar oscuro. Voy a extender un poco algunos trazos del azul claro eh, fuera del área de la ola rompiente. Agrego también algo de blanco, sobre todo en las partes más lejanas. Difuminé todo con el dedo. Por ahora voy a dejar el área del mar así y voy a comenzar a trabajar el área de rocas. Estoy utilizando en estos momentos un tono de marrón. Con el trazo voy marcando la forma que ha de tener las piedras al tiempo que voy dando el color. Intercalo ahora un poco de siena tostada. Si no tienes siena tostada, puedes utilizar algún naranja o algún tono que sea rojizo, que sea de su preferencia. O simplemente utilizar otro color. No tiene que utilizar los colores exactos que se están utilizando en este momento. Agregué un poco de negro. Sigo trabajando con el tono marrón. Ahora comienzo a agregar algo de amarillo ocre. Cuando se pone un tono sobre otro, muchas veces va a haber unos cambios porque se mezclan. Ahora trabajo con el verde esmeralda. Voy manchando el área que necesito en este tono. Sigo marcando formas con el trazo. Estoy agregando ahora un poco de azul oscuro. Trabajo también con tonos de verde claro. Eso es para vegetación que hay en el área. También se puede trabajar con amarillos, con diferentes tonos de verde y o con amarillo. Eso es a discreción de cada cual. Aquí estoy agregando un poco de naranja oscuro. Vuelvo a tomar mi azul oscuro y trabajo. Lo que voy a buscar es darle textura a estas áreas. Si no quiere trabajar con azul oscuro, puede hacerlo con un violeta oscuro y si no, pues con negro. El negro de la tiza no es igual al negro del papel, así que aunque pareciera que no se va a notar, sí hace un cambio. Seguimos trabajando. Recuerda que con el trazo vas a ir marcando formas.
retomo el amarillo, que puede ser el que desee, no tiene que ser uno en específico. Sigo trabajando y dando las formas. Aquí he decidido agregar también algo de violeta oscuro, es opcional. Que de momento se ve demasiado color, es cierto, pero una vez nos alejamos a observar, vamos a ver el trabajo como un todo y se va a ver muy bien. Estoy aplicando algo de negro en el techo de la pequeña casa. Esto lo hago en este momento es para no olvidarlo. Lo puedes hacer más adelante si deseas. Luego aplico violeta oscuro en el faro, en la parte que va a estar en sombras. En la parte de luz agregué algo de blanco. Difumino con el dedo. También puedes utilizar un difumino si así lo deseas, que es el papel este que está enrollado que parece un lápiz. Remarqué el blanco. Esto se hace solo si es necesario. Ahora sobre el negro que ya había en el techo de la casa voy a aplicar algo de rojo. El rojo se va a mezclar con ese negro y entonces me va a dar un tono un poquito más oscuro, que por eso fue que se agregó el negro. Si desea que el techo sea un rojo brillante, simplemente no aplique el negro. Con un rosa bastante claro, estoy marcando la parte de luz en el techo y aprovecho y marco también un pequeño techo que hay sobre, que está situado sobre una puerta que vamos a pintar más adelante. Para el área de la pared en la casita que está en el lado de sombra, voy a utilizar el gris que utilicé en el cielo. Si no desea utilizar gris, puede utilizar algún tono de azul o violeta. Para la parte de la luz de esta casita, voy entonces a utilizar blanco. Con negro voy a marcar lo que es la puerta y va a quedar esa puerta bajo el techo pequeño que está en el lado. Siento que mi faro se mezcla demasiado con el fondo, así que para separarlo un poco voy a agregar amarillo, encima voy a agregar algo de blanco y luego voy a difuminar. De esta manera se van a integrar los tonos y no va a ser una diferencia marcada, pero sí se va a notar que se levanta del fondo. Retoqué el violeta que se me perdió un poco en esta parte. Difumino con el dedo. Voy a retomar el área del agua. Estoy trabajando con blanco. Quiero marcar el área de la ola rompiente en estos momentos. La voy a trabajar. Voy dando la forma que debe tener esa ola que se está moviendo hacia las rocas. También aproveché y extendí un poco esa área de espuma. Voy a intercalar el azul que ya estábamos usando en esta área, el azul ultramar. También voy a extender un poco el azul claro.
agrego un poco de amarillo claro en el área de donde está la ola rompiente, esto para agregar luminosidad. Nuevamente retoco con blanco, pero no hay que cubrir todo el amarillo que se acaba de integrar en el trabajo. Vamos a dar forma con el trazo. Y esto lo vamos a trabajar las veces que sea necesario hasta llegar al resultado que estamos buscando. Voy a retomar un poco el área de las piedras. En estos momentos retoco un poco la vegetación con un verde claro. También voy a agregar amarillo. Estoy pintando con un poco de marrón. Y ahora voy a agregar en algunas áreas unas manchas con negro. Vamos a estar trabajando y agregando los tonos dependiendo de lo que estemos buscando, del resultado. Y una vez conseguido, entonces eh, trabajamos en otra área. Voy a continuar trabajando en el faro. La parte superior también va a estar en violeta para la sombra. Para la luz, pues ya apliqué el amarillo, luego blanco e integré. La parte superior, que es como una especie de cúpula, es como un cono, ahí utilicé, esa parte es negra, pero yo no decidí que no iba a utilizar el negro, utilicé azul oscuro para la parte de la sombra y blanco para la parte de la luz. Con negro voy a estar marcando una especie de balcón en la parte más alta del faro. Luego de esto se retoca lo que sea necesario y se trabajan las cosas hasta llegar al resultado que estamos buscando. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar. Yo me despido, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo video. Bye bye.